Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Oigan, el tema de hoy va a estar muy bueno porque vamos a hablar justamente de algo que el Señor quiere que caiga en nuestro corazón bien fuerte, que es el tema del reino de Dios. Es un hecho consumado. Él anunció el reino de Dios en medio nuestro, aun cuando Él todavía no había sido crucificado, resucitado, ni ascendido al cielo. Desde Juan, antes de anunciar el ministerio del Señor, él estaba anunciando que el reino de Dios venía. Y está muy bueno porque hoy el Espíritu Santo nos va a hablar justamente de nuestra identidad como hijos, porque no puedes tomar no que no puedas, tú te limitas a tomar el reino si no te sabes hijo, pero con todo tu ser. O sea, que esa revelación de que eres hijo, aunque aquí en la tierra no te hayas sentido nunca hijo, eres hijo del Señor. Entonces, bueno, pues aunque el tema de hoy es justamente el reino, hablar de cómo el reino es un hecho consumado para nosotros como hijos hoy, que el reino de Dios no es algo que va a venir en el futuro, es algo que ya está establecido en la tierra para nosotros. Y por ahí en la palabra está escrito que los violentos arrebatan el reino. Cuando habla de violencia se refiere a esa determinación. Aquí ya no es de que si me lo van a dar o no, de que si el Señor es su voluntad o no es su voluntad. Aquí ya no es cosa de déjame irme a tientas porque no sé qué es para mí, qué no es para mí. El Señor te está diciendo, ponte violento, ponte determinado, porque el reino yo ya te lo entregué. Y si tú no lo tomas, no lo tomas. Y vas a seguir viviendo en la queja, ¿verdad? Y es lo que el Señor nos quiere trasladar completamente en nuestra alma, que es donde están nuestras emociones y nuestra mente, trasladarnos completamente a la certeza de lo que ya tenemos en Él, ¿sí? Algo que el Señor no aprueba porque nos ama, no por otra cosa, es que estemos en tibieza. ¿Qué significa eso? Que estamos como tímidos, como temerosos de, pero ¿será que sí? ¿Qué tal si esto que estoy viviendo es de parte del Señor? ¿Verdad? ¿Qué tal si este sufrimiento que hoy me está sucediendo viene de Dios y yo lo rechazo? Mejor me voy despacito, mejor me voy, pero el Señor nos dice una y otra vez, ven y conóceme. Y como estábamos escuchando hace un momento la adoración, que decía, yo quiero probar y verte. Y el Señor te dice, atrévete, prueba, abre tus ojos, veme, no soy el que tú creías que yo era. Quiero mostrarte quién verdaderamente soy y quién verdaderamente eres tú para mí y en mí. Hay una frase que me encanta y es mi frase, no es un versículo, es una frase que me encanta, que la escuché por ahí en una canción en algún momento, dije, ay, es mi frase, ya, me la agencio. Y dice, sé quién soy porque sé de quién soy. Entonces, eso te da identidad. Vamos a empezar hablando de la identidad, porque es muy importante, porque si tú no te sientes merecedor, si tú no te sientes parte de, es como cuando llegas de visita a un lugar, ¿no? Y entonces no te sientes parte del círculo. Y entonces ves por ahí una botanita que, ay, qué rica de estar, pero no te atreves, ¿no? O ves, no sé, a la gente que está muy contenta platicando y tú dices, ay, como que está padre la plática, pero pues mejor yo no hablo porque pues yo aquí no soy parte. Y entonces algo súper poderoso para nosotros es que sepamos, que nos enteremos que el Padre anhela que tú te sientas hijo, que te sepas parte de, porque yo te voy a decir algo, desde tu origen, desde antes de tú ser una persona con carnita y huesitos, tú vienes de Él, tu origen, tu inicio comenzó en Él. Eres un ser creado, pero fuiste creado primero en lo espiritual y fuiste engendrado en su amor, en su propio espíritu. Y Él te creó con un diseño especial único, por él y para Él. Y te creó con un diseño único y con su imagen. ¿Por qué te creó con su imagen? Pues para que todo lo que está en Él también esté en ti. Dentro de todo lo que Dios creó en la tierra,
Él hizo algo especial y para Él es la corona de su creación, es la cereza del pastel. ¿Y ese eres tú? Ese eres tú, personalmente. Porque Dios no te ama como uno más entre la multitud. A nosotros como seres finitos, mentalmente hablando, porque espiritualmente somos infinitos igual que Dios, nos cuesta trabajo entender cómo es que Dios nos conoce y nos ama de forma tan detallada, habiendo tantos millones de personas ¿no? En el mundo, y habiendo pasado tantas generaciones por el mundo, Dios nos conoce específicamente. Y ese versículo que fue de los primeros que yo escuché cuando aún ni conocía al Señor, cuando alguien por ahí me quería hablar de Dios y decía, es que el Señor tiene hasta los cabellos de tu cabeza contados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese versículo? Y Él te ama con amor eterno y te tiene tatuado en la palma de tus manos, de sus manos, ¿qué crees? Es verdad. Y aunque para ti parezca algo insólito o algo que no es posible, porque pues, ¿cómo vas a saber cuántos cabellos? Y si se me cayeron 20 ayer, pues ya le restó, sacó la calculadora. Hicieron 40. Son 40. Pero pues yo le creo porque Él es mi creador, Él es mi diseñador. Él sabe exactamente cómo te configuró y exactamente qué integró en ti para un propósito en específico. No por casualidad. Entonces el Señor hoy te quiere sellar con esa verdad. Eres personalmente amado. Dice la palabra que Él te llama por tu nombre. Imagínate que Él, ¿sabías que aún siguen creándose estrellas en el universo? Pues yo no sé qué cantidad ponerle, billones, trillones, billones de estrellas existen. O sea, a mí esta parte, perdón lo apasionada que me pongo, pero me encanta. Imagínate que tú y yo vivimos en un planetita dentro de una vía láctea, dentro de una galaxia, y hay millones de galaxias. Y entre todas esas millones de galaxias y que todos los días están naciendo estrellas y a todas las conoce por su nombre y no son la corona de su creación. Y ese es otro tema, no lo voy a tocar hoy, pero hay una estrella con tu nombre, porque tu ser espiritual, nomás te lo dejo así, en continuará. Cuando el Señor iba a nacer en carne, ¿se acuerdan que había una estrella que anunció su nacimiento? También hubo una estrella para ti. A todo le pone nombre el Señor, pero fíjate, las estrellas no son la corona de su creación. No las hizo a imagen y semejanza de Él. No. Aunque Él es llamado en la palabra la estrella de la mañana. Y esto tiene un significado espiritual muy profundo que después lo vamos a tocar. Pero hoy el Señor, el tema que quiere tocar es, tú eres su especial tesoro. Y Él conoce lo más detallado de tu personalidad, porque Él te creó. Pero no nada más eso. Él conoce tus pensamientos más escondidos. Aún aquellos que por distracción tuviste y ni siquiera los reflexionaste, Él los sabe y los conoce. Él sabe lo que haces en el secreto y en público. ¿Y qué crees? Te sigue amando. Me sigue amando. Él sabe cuando tuviste un pensamiento que no fue bueno hacia cierta persona. Él sabe todo. Él sabe nuestras perversidades internas y externas. Él conoce todo de nosotros. Dice la palabra que Él conoce tu sentar y tu pararte. Él conoce tus pensamientos. Él conoce tus pensamientos antes de que se creen en tu mente. Y no es porque Él tiene que ver con eso. Tú tienes libre albedrío, tú sabes qué piensas, pero Él también lo sabe. ¿Y qué crees? No ha desistido de ti ni va a desistir nunca. Te ama profundamente, personalmente, detalladamente, especialmente. Te llama por tu nombre y te anhela. ¿Tú puedes creer que Dios te anhela? ¿Tú puedes creer que Él, que es un ser completo, porque a Él no le falta nada, Él es la plenitud, Él está completo, está lleno. Él no necesita, en términos de necesidad, Él no necesita nada porque está completo, pero Él sí anhela de ti. Él anhela tu amor, Él anhela que le digas palabras lindas, palabras cariñosas. Él anhela que pienses en Él. Él anhela que te sientes con Él y platiques. Él anhela que dejemos de ser tan religiosos y podamos tener una relación de amigos con Él. Y le contemos todo lo que está pasando en nuestro interior, aunque Él ya lo sepa. Él anhela que le preguntemos su opinión acerca de cosas. Él anhela que vengas con Él llorando, que vengas con Él riendo, que vengas como sea, pero que vengas a Él. Él anhela que te dejes abrazar por Él, restaurar por Él, abrazar por Él. Y Él no deja un solo segundo de la eternidad sin pensar en ti. Y algo que me revolucionó, Él no deja de mencionar tu nombre.
¿Sabes que el día que Dios deje de mencionar tu nombre, desapareces? ¿Sabes que Él te sostiene con la poderosa palabra de su poder? ¿Sabes que Él todo el tiempo está no solamente pensando en ti, sino creyendo en ti? Él cree en ti más de lo que tú mismo crees en ti mismo. Y Él no está esperando que tú hagas algo para Él. Él solo está esperando que tú recibas de Él. Él solo está esperando que le creas cuando Él te dice, yo lo haré por ti. Yo lo haré a través de ti. Yo te llevaré. Yo te guiaré. Toma mi mano. Y el Señor hizo algo para mostrarte su amor, de una forma que no te pudiera volver a quedar duda jamás. Esa certeza en tu corazón cae en el momento en que tú recibes por determinación la convicción de su amor. Fíjate, Él ya extendió su amor hacia ti. Él ya te ama y eso nunca va a cambiar. No hay manera, hagas lo que hagas, pienses lo que pienses, digas lo que digas. No hay manera de que Él te ame más ni de que Él te ame menos. Nada que tú hagas hace que su amor disminuya. Y nada que tú te esfuerces por hacer para agradarlo hace que su amor crezca, porque su amor ya es ilimitado y no depende de ti, no depende de mí. Depende de Él, de la decisión que Él tomó o de que Él es el amor simplemente. Depende de que Él es amor. Su amor por ti no cambia. Sus pensamientos hacia ti no cambian. Las promesas que el Señor te hizo, y si no sabes que Dios te hizo promesas, vea su palabra. Las promesas que el Señor te hizo, Él nunca se arrepiente por ellas. Él nunca dice, ¿sabes qué? Ya la regaste, déjame, rompo el papel donde escribí la promesa que te hice hace 3 días. Nunca. Él es estable, su palabra es firme. Su palabra no cambia. Lo que Él dijo, Él lo ejecuta. Él no habla por hablar. Si Él te dio una promesa, esa promesa en lo espiritual ya está hecha. Ya está ejecutada. Ya está listo. Y hoy vamos a ver el cómo hacer que todo lo que el Señor ya consumó para ti pueda ser manifestado en tu mundo natural. Algo que el Señor hizo para mostrarte su amor y que no quedara duda en ti es que ¿sabías que cuando el hombre cayó, y hemos estado hablando de eso, de la caída del hombre, cuando el hombre cayó, tú y yo, que tenemos un corazón que va y viene, porque somos seres que todavía nos dejamos llevar por las emociones, Dios no es así, pero si tú o yo hubiéramos estado en lugar de Dios, ¿sabes qué hubiéramos hecho? Hubiéramos desistido. Tú y yo desistimos de cualquiera que nos falla, en un segundo, ¿sí o no? Si alguien no es como tú esperabas que fuera, dices, córtala, ya, córtala. ¿Sabes cuántas veces hemos dicho eso? Yo no sé tú, pero yo, ya córtala. O te vas a tener que volver a ganar mi cariño porque, híjole, la regaste. Te voy a bloquear. ¿Sabes qué? Si tú o yo hubiéramos estado en el lugar de Dios, en ese momento de la caída del hombre, lo más fácil, ¿sabes qué era? Destruir esa humanidad y crearte otra. Era lo más fácil. Me fallaron, no entendieron el propósito, se salieron del redil. Y entonces el Señor pudo haber dicho, ¿sabes qué? Lo mismo que hizo aquel a quien tú seguiste, esa voz que tú aceptaste y recibiste en tu interior para desconectarte de mí, lo mismo que hizo él y que lo hizo caer del cielo, es lo mismo que estás haciendo tú ahora. Estás creyendo que tú eres tu propio Dios, que tú puedes sin mí. Y lo más fácil hubiera sido, destruyo esta creación y hago otra. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? ¿Y por qué lo hizo? Él pensó que nunca podría desistir de compartir la eternidad contigo. Él no contempló la idea genial de vivir una eternidad sin ti. Y entonces lo que el Señor decidió hacer es, lo voy a redimir. ¿Es culpable? Sí es culpable, pero lo voy a redimir. Voy a tomar su culpa. Me voy a nombrar culpable yo para que la ley pueda abolir la deuda. Me voy a declarar culpable yo. Voy a absorber la falsa identidad que tú tomaste. Voy a absorber la oscuridad que tú te bebiste por causa de desconectarte de la luz. Voy a absorber las consecuencias de esa desconexión, que es la maldición. Me voy a hacer maldición por ti, porque te amo.
Y si yo no lo hago, el pecado te va a matar. No soy yo. El pecado te va a matar, te va a destruir. El pecado es una bomba mortal. Entonces el Señor lo que hizo fue, yo me bebo el veneno. El veneno que tú preparaste, me lo voy a tomar yo. Y a mí me va a suceder lo que te habría sucedido a ti si tú te lo hubieras tomado. Porque te amo. Ya después arreglo el que tú puedas reconocer en tu corazón el amor que tengo por ti. Y en tu libre albedrío tengas la opción de recibir mi amor y de caminar conmigo. Por lo pronto yo te redimo. Amén. Eso hizo el Señor. Y cuando a ti te cae la revelación, y una revelación simplemente es algo que es un conocimiento que viene a ti, pero que no se queda en tu mente, que cae a tu espíritu. Y que entonces puedes decir, ya entendí, lo que no había podido entender con mi mente, hoy lo puedo ver. Puedo darme cuenta de esto. Ya es mío. Y cuando tú recibes la revelación de ese amor por ti, tu vida cambia por completo. Ahí es cuando realmente hay un nuevo nacimiento en ti. No antes, no importa cuánto conocimiento bíblico recibas. Si tú no abres tu corazón para que caiga en ti la revelación de esa salvación, de esa redención, tú no has nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo es una determinación también, porque el ofrecimiento ya está dado. O sea, lo que se tenía que hacer, lo que Dios tenía que hacer, lo que le tocaba a él hacer por decisión, por su amor por ti, por mí, por misericordia, él ya lo hizo. Y consumado fue. Así dijo Jesús en la cruz, ¿te acuerdas? Consumado es. Y para mí un consumado es todo lo que está escrito que iba a suceder, todo lo que yo prometí, todo lo que yo tenía que hacer para que tú fueras libertado de la paga del pecado, ya fue hecho. ¿Y sabes qué hizo el Señor? No se quedó con eso nada más. No se quedó solo en la posición de ya te perdoné, ya no tengo nada contra ti, mi corazón está inclinado hacia ti, no he dejado de amarte nunca, pero ahora no solamente te amo, sino que ahora te recibo en mi corazón. Si tú quieres venir, tengo los brazos abiertos para ti. No solamente hizo eso el Señor, ¿sabes qué hizo? Trajo el cielo a la tierra. Tú y yo de forma religiosa seguimos pensando que algún día, cuando nos muramos, es decir, cuando dejemos este cuerpo mortal, vamos a ir al cielo, ¿sí? Y entonces toda nuestra vida se va a acomodar ahí, todo se va a arreglar, todo se va a solucionar, ya vamos a vivir una vida diferente, vamos a ser muy felices y colorín colorado. Eso creemos, ¿verdad que sí? Pero yo te voy a decir algo. El Señor no quiso esperar a que tú un día fueras al cielo. No se quiso arriesgar para ver si tú podías alcanzar el cielo o no. Él sabía que tú no podías. Él sabía que tú no podías. Él hizo algo mejor. Trajo el cielo a ti. Dice la palabra que Jesús unió cielos y tierra. Y aunque hoy es una decisión personal, el tomar eso que Jesús vino y acercó a ti, el anuncio fue que el reino de Dios venía a la tierra y el reino está aquí. Y yo te invito a que veamos algunos versículos. Abre tu Biblia, por favor. Dice la palabra que el Señor Jesús, y estamos hablando de, pues cuando Él todavía no había sido crucificado, dice la palabra que Él vino a anunciar el reino. Jesús cuando estuvo en la tierra, no nada más vino para ser crucificado, para morir por ti y luego ascender al cielo y resucitarte con Él. Él vino primero a anunciarle a los corazones que el reino de Dios había venido a la tierra. Porque el reino de Dios, dice la palabra, Él nos mostró que el reino de Dios no es un lugar. Si no es un lugar, entonces el reino de Dios, ¿qué es? ¿Se te ocurre? Lo que acaba de decir Rubén. El reino de Dios no es un lugar, es una persona. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, es Jesús. El reino de Dios es Jesucristo. Él vino a la tierra. Fíjate, el Padre envió una porción del cielo, envió el reino a la tierra. ¿Qué es el reino? Jesús. La palabra de Dios dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Así dice la palabra por ahí en un proverbio. Él envió su palabra
y los libró, los sanó. ¿Quién es la palabra? Jesús. Si el reino es así como lo estás describiendo, ¿qué es lo que pasa cuando leemos en las escrituras que Dios nos tiene preparado ya habitaciones? Dice la palabra de Dios que Él escogió a partir de este nuevo pacto que hizo con nosotros a través de Jesús. Él escogió que Él ya no iba a habitar en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? El templo de Jerusalén fue destruido, ¿se acuerdan? Y Jesús lo anunció y dijo, destruyan ese templo y yo lo edificaré en 3 días. Esos 3 días se refería a su muerte y resurrección. En el momento en que del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es manifestado en la tierra, que es el Espíritu de Cristo, en ese momento el Espíritu viene a habitar, nunca había sucedido en toda la historia de la humanidad, viene el Espíritu de Dios a habitar en los seres humanos, porque Él escogió que ahora su templo seas tú, no un lugar hecho de piedra, ¿sí? Él escogió habitar en ti. Y esa morada celestial a la que se refería y que está preguntando Gus, eres tú. Eres tú, la morada celestial. Y es un lugar donde habitas tú con Él y donde habita Él contigo. Y cuando Jesús dijo, yo iré al Padre y prepararé un lugar para que allí donde yo estoy también ustedes estén, es esa morada celestial. Es ese lugar en el que habitas con Él y Él contigo. Es el poder de Dios, es una persona. El Espíritu, vamos entendiendo desde ahí, ¿sí? Dice la palabra que Dios es 3, ¿sí o no? Son 3 personas. A veces nos imaginamos que, ok, nos hacemos bolas, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo? O sea, Dios es uno, pero, y por ahí los judíos dicen, ¿no? Por ejemplo, oye Israel, Dios uno es, ¿no? Como previendo de no te vayas a ser politeísta, ¿no? No vayas a creer en muchos dioses, porque Dios uno es. Pero en realidad la palabra habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué es uno? Porque la palabra hebrea, ejad, significa uno, pero en términos de unidad o unicidad. En términos de que están en la misma mente, en el mismo corazón. Y acuérdense cuando Jesús dijo, Padre, orando al Padre le dijo, que así como tú y yo somos uno, ¿te acuerdas? O estamos en unidad, ellos también sean uno con nosotros. Dice así, así como, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Más o menos así dice, y ahorita vamos a entender el contexto de esa palabra. Vamos a Juan 17:21. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, lo que Jesucristo hizo, y les pido que pongan mucha atención en esto, por favor, lo que Jesús hizo fue traer, fíjate bien, vino a traer su presencia, es decir, el reino a ti, para que ese reino, que es Él, habitara en ti. Entonces tú ya no tienes que buscar afuera, porque Él lo que hizo fue que el cielo se unificara a ti. ¿Por qué no estamos viviendo en esa manifestación del reino? Porque estamos distraídos, porque no le hemos permitido a nuestra mente alinearse con el Espíritu. El día que tú creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, dice la palabra que fuiste salvado, fuiste trasladado, y esa es tu verdad en el Espíritu. Dice la palabra que fuiste trasladado de las tinieblas o del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Para que lo puedas ver en el Espíritu, que es lo importante, el Señor te está diciendo, yo ya hice que el reino viniera a ti. Ahora falta tu determinación por vivir lo que yo ya puse en ti. Y ese es el nuevo nacimiento, cuando tú te sumerges en el Espíritu. Cuando tú en lugar, y de eso de verdad el Señor nos quiere hablar hoy y dejarlo, si tú se lo permites y abres tu corazón bien sellado en ti. Entender que Dios te creó como un ser espiritual. Esa es tu verdad en Él. Tú eres espíritu. Ese es tu ser real. Como ser espiritual, tú tienes conexión con Dios. Tú puedes tener conexión con Dios. Pero antes de tú creer en Cristo, antes de tú aceptar a Jesús en tu vida como tu Salvador, como ese Redentor que tú necesitabas,
Antes de eso, tu espíritu estaba muerto, dice la palabra. ¿Por qué tu espíritu estaba muerto? Porque tu espíritu desconectado del Padre no tiene vida. Tu espíritu es eterno, nunca va a morir. Sin embargo, cuando la palabra de Dios habla de muerte, se refiere a la desconexión de la vida, de la fuente de vida. La única fuente de vida es el Padre. La única fuente de vida es el Padre. Cuando tú te desconectas de la fuente de vida, tu espíritu no puede vivir. Dijo Jesús, separados de mí nada pueden hacer. ¿Se acuerdan? Y él dio el ejemplo de un árbol y lo hemos dicho en muchos estudios bíblicos. Y es muy lógico razonarlo mentalmente. El decir, ok, pues una rama no puede vivir si la arrancas de un árbol, porque deja de recibir la provisión de vida, de nutrición que el árbol le está otorgando, para que pueda dar fruto además. Entonces Jesús nos advirtió diciendo, separados de mí nada pueden hacer. La caída del hombre fue una desconexión, fue una rama pensando por sí misma que se separó del árbol, para probar si podía sola. Y hoy vemos el mundo que realmente no es posible. El mismo mundo nos muestra el fruto de que no es posible vivir desconectados de la fuente de vida. Pues como tú como ser espiritual, si tú no vives conectado a la fuente de vida, tu espíritu muere, es decir, se desconecta de esa provisión de vida y entonces te conviertes en un ser almático. Y eso fue lo que pasó con el hombre en la caída. ¿Qué es un ser almático? El alma que Dios te proveyó, que es donde están tus pensamientos, emociones y tu voluntad, no fueron creados para que se gobiernen a sí mismos. El alma no fue creada para gobernar. Lo que fue creado para gobernar fue tu espíritu. Dios le dio al hombre el señorío sobre la tierra, pero gobernando desde el espíritu conectado con su espíritu. Cuando tu espíritu estaba muerto, lo que gobernaba era tu alma, es decir, tus pensamientos y tus emociones. Vamos a ir entendiendo muchas cosas hoy. El alma no fue creada para gobernar. Para gobernar. El alma te fue dada como un filtro entre lo espiritual y lo natural. Nada más. La única misión del alma fue que pudiera haber un filtro entre lo espiritual y lo natural, porque tú fuiste un ser creado para habitar en las dos dimensiones, pero tenía que haber algo que filtrara esas dos dimensiones, y ese es el alma. Pero un alma con un espíritu habitando en un cuerpo, con un espíritu muerto, es decir, sin gobierno, produce caos. ¿Por qué? Porque en el alma están las emociones. Y yo creo que todos aquí hemos sabido lo que es vivir sin tomar gobierno desde el espíritu, dejando que nuestras emociones sean las que gobiernen, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué si Jesús dijo, no temas, pequeño, porque a tu Padre le ha placido darte el reino? No te está hablando de un tiempo futuro. Jesús estaba hablando antes de ser crucificado, hace más de 2000 años, y él nos te estaba diciendo, dentro de 2000 años y piquito, te voy a dar el reino. Él vino anunciando desde antes, porque él es el espíritu de la profecía, a partir de Juan el Bautista y de los profetas del Antiguo Testamento, que ese reino venía. Pero si nos venimos más pegado al tiempo en el que empieza el ministerio del Señor, de Jesús, tú puedes ver cómo fue anunciado o preparado ese momento en el que el Mesías, realmente como el reino de Dios viniendo a la tierra, iba a mostrar que realmente el reino estaba entre nosotros. ¿Cómo mostró Jesús que el reino estaba entre nosotros? ¿No dice la palabra que iba sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo? Fíjate esto, sanando a los oprimidos por el diablo. O sea, que las enfermedades son una operación del diablo. ¿Te das cuenta? Entonces dice la palabra que Jesús vino y no solamente vino a mostrar el reino, que el reino había venido, vino a establecerlo, a dejar claro que por causa de él, el reino de Dios vino a la tierra. El cielo y la tierra se besaron para darte el poder que perdiste o que perdimos los hombres el día de la caída. El poder de gobernar sobre la tierra, el poder de gobernar sobre tu propia vida. Y entonces me quiero ir a los versículos porque es muy importante que lo veamos en la palabra. Vamos rápidamente a Juan 3, al Evangelio de Juan, por favor. Capítulo 3, versículo 12 y 13. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó.
pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Fíjate lo que está diciendo el Señor. Jesús vino a mostrarte que sí es posible vivir en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Jesús vino a mostrarte cómo vivir en las dos dimensiones. Porque si tú aprendes a vivir en las dos dimensiones, vas a vivir la victoria que Cristo logró para ti. Cuando Él trajo el reino a la tierra, cuando Él trajo el reino a ti, fue para darte el poder que se perdió en la caída, pero para que tú pudieras entender que tu principal o tu lugar de habitación no es la tierra, sino el cielo. Sin embargo, desde el cielo, es decir, desde el reino, tú gobiernas la tierra. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:6. ¿Me ayudas a leerlo fuerte, Sarita, por favor? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, dice la palabra que tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo te voy a decir algo. El hecho de que tú estés esperando a un futuro para que Cristo reine y para reinar juntamente con Él, te está robando hoy. Ese pensamiento te está robando hoy. Porque ¿sabes qué? Jesús ya está habitando en ti. Tu reino ya está en ti. Y cuando Él estuvo en la tierra y estuvo mostrando cómo se mueve el reino en la tierra, y te vuelvo a repetir, aún antes de su crucifixión y resurrección, todo aquel que quería ser sanado era sanado por la palabra. Todos. Dice la palabra que todos fueron sanados. Y luego dice la palabra que Él fue a su ciudad natal y que allí no pudo hacer milagros. ¿Tú por qué crees? ¿O por qué dice la palabra que ahí no pudo? No dice que no quiso, dice que no pudo. Nadie creía. Porque no creyeron, porque se familiarizaron con Él como el que era humanamente hablando y no lo vieron desde el Espíritu. No vieron el reino en Él. Y la falta de credibilidad hizo que no pudieran tomar el reino que Él venía a ofrecerles. Vamos a Efesios 1, por favor. Efesios 1, versículo 9 y 10. Quiero que vayas comprobando con la palabra que lo que estamos hablando realmente está escrito ahí. Te lo voy a leer fuerte, ¿ok? Versículo 9 y 10 del capítulo 1 de Efesios. Dice, te voy a leer desde el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de seguir a lo demás, quiero detenerme aquí porque siempre caemos en la duda en esta parte. Dice la palabra que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El que nos escogió fue Él. Y el que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él fue Él. O sea que el que nos redime y nos santifica es Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí van los dos versículos que quiero que escuches con todo tu corazón. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es decir, le plació, el cual se había propuesto en sí mismo, fue su idea, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Así en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Fíjate bien, el versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Sabes cuándo fue el cumplimiento de los tiempos? En Cristo, cuando Él murió y resucitó en la cruz. Ese es el cumplimiento de los tiempos. ¿O no recuerdas que el Señor en la cruz dijo, consumado es? Consumado es no significa faltan algunas cosas por cumplirse. Consumado es, ya está todo cumplido. ¿Sí o no? Ya está hecho. Y entonces dice que Él reunió las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra. En Cristo Jesús fueron unificados cielos y tierra. Tú ya no tienes que esforzarte afuera por alcanzar lo que tu corazón anhela. ¿Sabes qué anhela tu espíritu, tu corazón? El cielo. Pero no se quiere morir. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Tu corazón anhela lo que se vive en el cielo, pero no se quiere morir. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Cumplir tu anhelo, porque era su anhelo también. Tú hoy tienes las cosas del cielo en acceso para ti y no te tienes que morir. Dice la palabra que tú ya moriste juntamente con Cristo y Él te hizo resucitar en Él. Ahora vives para disfrutar de su herencia en la tierra, no el día que vayas al cielo. ¿Ok? ¿Nos está quedando claro hasta aquí? Entonces, si tú te atreves a creer y a arrebatar ese reino que Jesús vino a entregarte para vivirlo a partir de hoy en tu vida, es cuando verdaderamente tú vas a ver la victoria de Cristo en ti. O sea, de verdad, lo que tú anhelas ya está hecho y dispuesto para que lo vivas. Si tú eres una persona religiosa o que tienes que tienes en tu corazón un temor por defraudar la voluntad de Dios, si tú eres alguien que piensa en el cielo como algo lejano, como algo que está allá arriba en las alturas, y no estás entendiendo de tu corazón que realmente lo que Dios hizo fue acercarlo a ti, tú vas a seguir viviendo una vida completamente fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es una vida fuera de la voluntad de Dios? Una vida en derrota. Una vida anhelando cosas que Dios ya te entregó como si no te las hubiera dado. Hoy te quiere despertar el Señor para que entiendas algo muy importante. Jesús preparó la ciudad celestial para nosotros, para que donde Él está, nosotros estemos también. Y vamos a ir rápidamente a los versículos que nos hablan del reino. Mateo 6:33, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si acabamos de ver que el reino de Dios es Jesús, ¿a quién tienes que buscar? ¿Dónde tienes que buscar? ¿Y dónde está Jesús? Realmente lo que sucede en el momento que tú crees en Jesús es que el pacto que el Padre hizo con Jesús lo recibes tú. ¿Sabes que Dios Padre hizo un pacto con Cristo? Y ese pacto fue sellado con la sangre. Y fue un pacto entre el Padre y Jesús. Lo que el Padre hizo fue ponerte en Cristo. Acabamos de ver en Efesios justamente esa parte donde dice que Dios nos dio herencia en Cristo. Lo que el Padre hizo fue ponerte en Cristo. Hoy Cristo, gracias al pacto que hizo el Padre con Él, tú habitas en Cristo y Cristo habita en ti. Si es que hiciste a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. ¿Cómo lo haces? Por fe en tu corazón. ¿Sí podemos entender esa parte de la fe? ¿Sí puedes entender que todo lo que el Padre te entregó, lo tomas por fe? Aunque el Señor te lo haya entregado y te esté diciendo que tú eres heredero, juntamente con Cristo, de toda su bendición, si tú no determinas en tu corazón tomarlo, no lo vives. Porque todo lo que tú crees, en todo lo que tú crees, es en lo que vas a caminar. Entonces, en Efesios 1, leímos hace un momento, que dice justamente esta parte. Dice, ahorita vamos. Dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, espirituales en Cristo. ¿Te acuerdas cuando hemos dicho que todas las cosas se crean primero en lo espiritual y después vienen a manifestación en lo natural? El Padre te está diciendo que Él te dio herencia en Cristo. Él te sentó con Cristo en lugares celestiales para que reines juntamente con Él. Esto es un hecho real hoy, no para un futuro. Y ahí en Cristo, Él te bendijo con toda bendición. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba consumando que el reino viniera a tu vida. Todo lo que está en el reino es para ti y tú lo puedes tomar. ¿Y dónde está? Ese reino no es un reino físico, es un reino espiritual. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el Señor lo que hace es que si tú abres tu corazón a recibir esa verdad, Él te comunica de espíritu a espíritu lo que Él ya te entregó a través de Jesús. Y tú puedes ver desde el espíritu esas cosas. Y esas cosas por fe, tú, no Él, las traes a tu mundo natural. Porque tú, al igual que Cristo, fuiste llamado para vivir en la dimensión espiritual y sentado con Cristo en lugares celestiales, en esa dimensión, gobernar la tierra.
Gobernar la tierra implica que la verdad del reino se vea en ti. Cuando Dios creó el Edén, ¿se acuerdan de toda esa narrativa del Edén que es verdad? Que está en la palabra. Cuando Dios creó el Edén, era como, yo lo veo así en el espíritu, era como una sucursal del cielo en la tierra. Y a partir de ahí, a lo que Dios llamó al hombre fue a manifestar esa gloria de Dios, porque el hombre estaba conectado a Dios, ese reino, extenderlo en la tierra. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿a quién le tocaba que el reino trajera un orden en lugar de que siguiera manteniéndose ese caos en la tierra? ¿A quién le tocaba que hubiera un orden en la tierra? Al hombre conectado con Dios. El hombre nunca fue llamado a gobernar separado de Dios. Tu gobierno es en sujeción a Él, pero Él te entregó a ti el gobierno de la tierra. Repito, en sujeción a Él, no en independencia. Tu llamado era y es extender el reino, ¿sí? En la tierra. Y a veces esto nos parece como que Dios nos está hablando de ir a evangelizar y tocar puertas, ¿no? Y entregar trataditos. Pero ese no es el llamado. El llamado que Dios te hace es a que tu vida refleje el reino en la tierra. Tu vida, con todo lo que tú entiendes que es tu vida. Que así como es en el cielo, sea en la tierra. ¿No dijo eso Jesús cuando enseñó a sus discípulos a orar? Enséñanos a orar, le dijeron sus discípulos. ¿Y Jesús qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Lo que primero quería Jesús es que se convirtiera en un anhelo en tu corazón, que tú pudieras clamar al Padre diciendo, venga a nosotros tu reino. Y aquí Jesús, entre el Espíritu y Él, estaba diciendo, es que si supieran que ya llegó, yo les estoy diciendo que lo anhelen, pero aquí estoy. Que así como sea en el cielo, sea en la tierra. ¿Sí o no dice eso la palabra? Que así como es en el cielo, sea en la tierra. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como es en el cielo. El llamado es a que tú, unido al Padre, por causa de la redención que Cristo hizo en ti, estés conectado al Padre, estés conectado a la vida que es Cristo, estés conectado a su reino y el reino sea expandido a través de ti, es decir, sea manifiesto en tu vida. Yo en oración y no sabía lo que estaba orando y yo sé hoy que era un clamor de mi espíritu, yo le decía al Padre, Señor, permite que mi vida pueda ser un espejo de tu reino en la tierra. Esa era mi oración porque es un anhelo de tu espíritu. Tu espíritu viene de Él, tu espíritu conoció ese estado, tu espíritu conoció la gloria y tu espíritu anhela esa gloria. Y ahora el Señor te está diciendo, mi gloria está en ti. Si es que tú estás conectado conmigo, si es que tú regresaste a mí por fe. Y entonces a través de esto, o más bien antes de que esto fuera algo que pudiéramos entender como un hecho consumado, el Señor estuvo anunciando desde tiempo atrás, porque desde el Antiguo Testamento, en varios de los libros, y vamos a ver un ejemplo hoy, el Señor habla precisamente del anuncio de ese reino. Marcos 1, versículo 15, por favor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué estaba diciendo el Señor? El reino de Dios se ha acercado. ¿Te fijas en esto? O sea, el reino no estaba en la tierra. Nosotros desechamos el reino desde un inicio, ¿sí? Y entonces nos instalamos en la tierra sin Dios. Y entonces ahora el Señor está diciendo y está anunciando, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el Señor dice arrepentíos y creed en el Evangelio, en el original dice, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y cree en la buena noticia que te estoy dando. El Señor no solamente te estaba anunciando que el reino vino a ti, sino también te estaba haciendo partícipe de esa extensión del reino. Vamos a Lucas 10, por favor. Lucas 10, versículo 9. Y sanad a los enfermos y decidles, se ha acercado a vosotros el reino. Así de sencillo. Cuando Jesús hablaba de lo que está del reino, porque eso vino Jesús a anunciar el reino, él daba demostraciones de que ese reino se había acercado a la tierra. Y el reino no se fue. El reino sigue entre nosotros y en nosotros. Entonces, si el reino sigue en nosotros y entre nosotros, ¿qué se tendría que estar manifestando entre nosotros?
La misma gloria que vino a anunciar Jesús y que demostró, porque no solo la anunció, la mostró, ¿sí? Ya vimos cómo los demonios se le resistían, vimos cómo las personas eran liberadas, los muertos eran resucitados, los que estaban enfermos eran sanados, y todo esto es porque él estaba manifestando lo que estaba hablando, lo que estaba predicando, la noticia que él te estaba anunciando, lo que te estaba anunciando que había venido, que no iba a venir en un futuro, sino que ya estaba aquí. Y entonces, el resumen de la enseñanza de hoy, que yo creo que sí la vamos a continuar la próxima clase, es que tú puedas ver y puedas creer y entender que el reino de Dios ya está en ti, que la herencia que el Padre te entregó a través de Jesús es una realidad, pero tú la haces real en tu mundo natural por fe. Todo lo que el Padre te entregó a través de Jesús, tú honras a Dios cuando lo vives. El Padre es glorificado, así como el Padre fue glorificado en el Hijo, en Jesús. Hoy el Padre es glorificado en ti cuando tú vives y manifiestas la verdad de su reino en tu vida y alrededor de ti. No hay nada que honre más a Dios que la fe. No son tus buenas obras sin Él. Él no está buscando en ti un fruto separado de Él. Él está esperando que tú por fe, conectado a Él, des fruto. Y dar fruto significa que manifiestas la vida que está en el Padre. ¿Cómo la manifiestas? Porque en ti se realizan las obras, dijo Jesús, y mayores obras harán porque yo voy al Padre. ¿Sí, sí o no dijo eso? Y mayores, ¿sabes por qué mayores? Porque el poder de la vida hoy habita en ti. Aquel que resucitó a Jesús de los muertos hoy está en ti. Y Él, al estar en ti, si tú lo crees y lo vives, si tú arrebatas esa verdad para tu vida, tú vas a ver ese poder de vida teniendo efecto en todas las cosas en tu vida. El poder que resucitó a Jesús de los muertos se quiere manifestar en tu vida, en todas las áreas. El llamado de Dios para ti, para mí el día de hoy es, yo quiero que tú aprendas a vivir en la verdad de mi espíritu. Yo quiero que tú aprendas a unirte a mí y a gobernar juntamente conmigo desde el espíritu. Quiero que aprendas a no vivir por lo que sientes, por lo que ves, por lo que oyes, sino por la verdad que yo he instaurado en ti, por lo que yo estoy diciendo en mi palabra que tú eres. Y yo he dicho de ti que eres mi hijo y que eres heredero y coheredero juntamente con Cristo de todas mis riquezas, las riquezas espirituales que yo he puesto en ti para que las manifiestes en lo natural. El reino de Dios no va a venir a ti, ya vino y está en ti. ¿Por qué no lo estás viviendo? Porque estás distraído, porque no lo has creído, porque sigues viviendo como si lo natural fuera lo real para ti, porque no has tomado la decisión, la determinación de caminar en el Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Poner tus ojos en el Espíritu, en las cosas de arriba, ¿no dice así la palabra? Pon tus ojos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. No quiere decir que vas a vivir flotando y que lo del mundo ya no va a ser como parte de tu vida o de tu existencia, sí, pero ahora vas a vivir desde un lugar celestial. Cuando nos decían, pon los pies en la tierra, no es bíblico. Pon los pies en el cielo y desde ahí, sentado con Cristo en lugares celestiales, gobierna tu mundo. Gobierna en tu territorio, desde ti, de adentro hacia afuera. Porque nada de lo que tú estás anhelando hoy viene de afuera. El cielo ya vino a ti, el cielo ya está en ti. Todo lo que tu corazón anhela, lo que tú anhelas en tu vida, en cualquier área, en lo espiritual, en lo emocional, en lo mental, en lo natural, en tu cuerpo, en tus provisiones, en tus relaciones, en todo lo concerniente a tu vida, todo ya te fue dado y te fue entregado en Cristo. Y Jesús dijo, consumado es. Y hoy lo vives, si lo arrebatas, si lo crees, y te determinas a que tu vida sea regida por lo espiritual y no por lo natural. Cuando tú quitas tus ojos de lo natural y lo pones en el espíritu, los pones en la verdad de lo que él dijo que ya es para ti, ahí está tu victoria. Y yo les he contado un testimonio de hace muchos años, de cuando casi recién conocí a Jesús,
que estábamos pasando mi familia y yo por una situación muy, pues muy difícil, y entonces yo estaba sin conocimiento bíblico, pero con mucha pasión por Dios, entonces yo no quería saber nada de lo que estaba pasando afuera, y yo me sentía hasta cierto punto como irresponsable, ¿no? Porque dije, o sea, no estoy atendiendo nada de lo que está pasando, lo único que yo quería era estar encerrada con el Señor y estar hablando con Él y estarlo alabando, pero era como una guía que el Espíritu Santo estaba poniendo en mi corazón, yo sin saberlo en ese tiempo. Entonces recuerdo que yo estaba alabando a Dios, solamente estaba adorándolo, alabándolo, y en ese momento el Espíritu Santo me dio una visión muy poderosa y me dijo, mientras allá abajo, es decir, en el mundo, porque a mí me hizo ver que yo estaba sentada con Él en lugares celestiales, y me dijo, mientras allá abajo está el caos, tú estás aquí arriba conmigo, sentada en lugares celestiales gobernando. Y por el solo hecho de tú estar aquí conmigo alabándome y adorándome, el caos de allá abajo se desbarata. Y así fue, no tuve que pelear nada. Y bueno, hablando de pelear, era una situación, era un fraude que nos hicieron muy fuerte y todo se resolvió sin que tuviéramos que meter las manos, ni armas naturales, todo fue con armas espirituales. Y es la forma como el Señor nos quiere enseñar a gobernar desde hoy, porque desde ahí se ganan las guerras, las peleas. Porque, ¿qué crees? Cristo las ganó antes que tú y Él te entregó la victoria y la victoria está ahí, sentado con Él en lugares celestiales. Ese es el llamado hoy, chicos. A vivir en tu verdad espiritual y no movido más por lo natural. Desde lo espiritual, gobernando lo natural. Tú metido con el Señor, en la verdad de su palabra, exaltándolo en tu vida, no exaltando más las situaciones que a Él. Cuando tú exaltas a Dios, las situaciones pierden dimensión. Es como cuando tú vas volando en un avión, ¿verdad? Y todo lo que te parecía importante allá abajo, el coche que tanto te querías comprar está, así. Desde arriba lo ves así. ¿Sí o no? Dependiendo de tu posición, es la visión. Entonces, si tú estás acá enfrente del problema, lo vas a ver enorme. Pero si tú te elevas con Dios, ¿cómo te elevas con Él? En adoración, en alabanza. Pones tus ojos en Él, no en el problema, y lo exaltas. Lo engrandeces para ti en tu vida. Él ya es grande y todopoderoso, pero tú a ti mismo te dices, Dios es más grande que esta situación, y lo alabas y lo adoras. ¿Sabes qué va a pasar con esto? Se va a quedar donde está, pero tú te vas a elevar. Y como tú te vas a elevar, dice la palabra de Dios, que Dios, el Padre, sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo. ¿Sí o no dice eso? Si tú te posicionas en fe, porque tu verdad espiritual es que tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales, pero si tú por fe te posicionas, te ves a ti mismo allí, en Cristo, es adentro, en Cristo, a la diestra del Padre, ¿dónde crees que van a estar todas las situaciones que te amedrentaban y amenazaban en tu vida? Debajo de tus pies. Amén. Incluso también dice, todo aquello que se opone en contra tuya caerá delante de tus pies. Dice que incluso los enemigos fueron puestos bajo sus pies. Hay un salmo que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí el Señor estaba hablando del momento en el que Cristo resucita y se sienta a la diestra del Padre, coronado en gloria. Y Cristo fue sentado a la diestra del Padre, coronado en gloria, no para reinar en un tiempo futuro, para reinar desde ese momento. Y si tú te visualizas en Él, tú también estás reinando juntamente con Él, en unidad con Él. Un gobierno sin Cristo provoca caos en tu vida porque no puedes gobernar. Si tú estás desconectado de Él, no puedes gobernar desde el espíritu, gobiernas desde el alma. Y el alma no tiene la facultad para gobernar, solo tu espíritu. Lo que tú y yo tenemos que hacer es aprender a callar nuestras emociones y nuestros pensamientos y traerlos sujetos a Cristo para que el que gobierne sea nuestro espíritu unido a Él. Y ahí es donde hay victoria. Tomamos victoria sobre todas las áreas de nuestras vidas, sobre nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestro liderazgo, Sobre todo. nuestro ministerio, nuestro llamado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto es Cristo, y todo lo demás te será añadido. Todas estas cosas te son añadidas. Y así es.
Gracias, Señor. Gracias, Padre.